Primera de Samuel, el capítulo 22, creo que ya está. Este capítulo cuenta un momento muy difícil para David. Había asistido inicialmente a una cena con el rey, y el rey aprovechó esa oportunidad para intentar matarlo. Le tiró una lanza para buscar matarlo, pero milagrosamente la lanza no dio en el blanco, pero era para matar a David. Aunque ya David estaba advertido, el propio hijo del rey, Jonatán, se lo había advertido. Y es ahí cuando tuvo que huir como si fuera un villano huyendo de Saúl, a quien le había él servido. Y era de sus hombres, era el mejor en la guerra que se libraba esos días. Él había sido el mejor en la guerra, y siendo el mejor en la guerra, el rey intentó matarlo. Y a raíz de esto vendrá toda una horrible desgracia, una de las desgracias más tristes, o una de las tantas desgracias tristes que ha vivido Israel, es la que se contará aquí. Vea esto. Aquí cuenta pues ya lo que hizo David después de ese atentado contra él. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Hasta aquí, note quiénes vinieron, hasta aquí vino su familia. Pero vendrán otros grupos de personas. Estos grupos vinieron después. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Aquí llega un grupo de afligidos. Luego, y todo el que estaba endeudado, es decir, las personas que habían fracasado económicamente, es decir, que estaban en bancarrota, en quiebra, todos ellos también vinieron allí. Y todos los que se hallaban, ¿en qué? En amargura de espíritu. Se puede estar afligido y no tener amargura de espíritu. Mire que es otro grupo diferente. O se puede tener amargura de espíritu, mas no tener tanta aflicción. Y fue hecho jefe de ellos. ¿Qué tal? Perseguido, acusado de insurrección contra el rey y todo el ejército buscándolo, persiguiéndolo. Es decir, un hombre que está en la desgracia, que ha caído en desgracia, y lo buscan los que están en peores problemas que él, o idénticos, para que sea su jefe. ¿Qué tal le parece? ¿Ah? No es todo, pero aquí hay algo especial. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que esto, dependencia exclusiva de Dios, ¿veis? Hasta que sepa lo que Dios hará en mí. Tremenda dependencia de Dios. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Hareb. Hasta ahí la lectura. Alabanzas a Dios. Que la cueva de Adulam simplemente describe lugar de refugio. Una cueva ubicada no muy lejos de Jerusalén. Se considera más o menos que a unos 4 kilómetros de Jerusalén queda este lugar. Es muy normal
todo el territorio, especialmente en la cuenca mediterránea, encontrar grandes cavernas. Es decir, que se han hecho a lo largo de miles de años, tal vez millones, por cuestión del agua. Hubieron cuerpos de agua en alguna vez debajo de ciertas rocas, de ciertos lugares, y con el tiempo esa agua se evaporó, lo que sea, y quedó una cavidad enorme, grande. Yo estuve en una de esas cerca de Málaga, en España. Hay una caverna muy famosa y allí va la gente de turismo a ese lugar y entra. Es una enorme caverna donde uno puede entrar y entra cantidad de gente y hacer recorridos. Hay que tener cuidado porque se puede perder en algunos túneles que tiene esto y hay gente que se ha perdido allí. Por eso la recomendación es que la gente que entre con un guía, con un mapa, en fin, porque se puede perder. Entonces, en toda esa cuenca mediterránea es muy normal encontrar grandes cavernas, grandes cuevas. Y esa que menciona ahí Adulán es una cueva cerca de Jerusalén, y a ese lugar fue David y se refugió huyendo de Saúl, que lo buscaba para matarlo por envidia. Él va y se esconde en ese lugar. Resulta que su familia se dio cuenta dónde estaba él, y su familia fue, lo buscó. Ahora David está en problemas. Si ya tenía suficiente problema con que el rey lo busca para matarlo con todo el ejército de Israel, ahora tiene otro problema agregado, y es que su familia, que teme ser aniquilada por el rey por ser de la familia de David, van y lo buscan y buscan refugio al lado de él. Promete refugio. Enseguida había una cantidad de gente, porque en esos días la situación económica de Israel, en los tiempos de Saúl, la situación económica fue fatal. Cuando gobierna no está bien con Dios, el pueblo todo sufre. Todo el pueblo sufre. Y Saúl se había caído con Dios. No hay peor cosa que estar bajo la dirección de un hombre que está caído con Dios. Y si no, pregúntenle a los colombianos cómo estamos. ¿Será que nuestros gobernantes están muy parados con Dios? ¿Qué tal le parece? Cuando el gobernante se ha caído con Dios, todo el pueblo sufre las consecuencias. De ahí que en esos días del gobierno de Saúl, y este hombre había pecado contra Dios y Dios lo había dejado. En consecuencia, vino una crisis económica terrible,
que las personas, los artesanos y la gente que tenía algún negocio, alguna pequeña empresa, y aún los de la economía primaria, como era el campo, la agricultura, lo que fuera, el ganado, todo eso había sufrido y la gente se fue endeudando hasta no poder pagar porque la economía se vino abajo. Algo parecido a lo que está pasando en Colombia y cada vez peor. La economía, en vez de subir, cada vez baja y baja más. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso resultó una cantidad de gente endeudada que solamente quedó con sus deudas, que su negocio falló, que su cosecha no dio y solo quedaron con las deudas y en manos de sus acreedores buscando hasta para sacarles hasta los ojos y no teniendo con qué responder. Lo único que encontraron fue huir. ¿Y para dónde huir? De sus acreedores. Ir y se refugiaron al lado también de David. O sea que toda la gente que está llegando al lado de David, ninguna persona es persona de éxito. Ninguno ha triunfado, todos han fracasado. Y enseguida llegaron allí todos los que tenían amargura de alma. Toda esa gente que estaba amargada contra el Estado, contra el sistema, amargados contra todo. Toda esa gente con tremenda amargura, con odio en el corazón, toda esa gente también lo buscó y se refugian al lado de David. Hola. ¿Pero qué es eso? Esa parecía, no parecía un ejército, sino que parecía la congregación de los ayayay. ¿Sí o no? Es la congregación de los ayayay. ¿Y usted por qué está así? Pues ay. ¿Y usted por qué está endeudado? Pues ay. ¿Y usted por qué está afligido? Pues ay. ¿Y usted por qué está amargado? Pues ay. Ay, hermanos, si usted supiera. Allí llegaron todos los ayayay. ¿Ah? Ese es el ejército de David. Un ejército de fracasados. Un ejército de derrotados en todos los ámbitos, incluyendo el económico. Pero aquí David se convierte en un prototipo de Jesús. ¿Usted cree cuánta diferencia hay de esta gente que llegó a buscar a David con los que hoy hemos llegado a buscar a Jesús? Dígame, ¿hay alguna diferencia? ¿O se parece? ¿En qué se parece la gente que hemos llegado a buscar a Jesús en los que buscaron a David? ¿Ah? ¿Usted cree que aquí los que estamos, todos éramos personas de éxito? Salimos corriendo de allá del mundo porque es que el éxito nos había atropellado. No, ninguno. ¿Ah? Allá no fue que el éxito nos atropelló, tal vez Almacenes Éxito nos atropelló por una cuenta que teníamos, una tarjeta que debíamos, pero de resto, ¿sí o no? Pero la ventaja es esta, mire, aquí está lo glorioso que Dios hace. Todos estos hombres que llegaron, todas estas personas que llegaron derrotadas, David puso solamente una familia, le buscó un lugar para que estuvieran más tranquilos y fue su propia familia, que fue a Jordania, le dijo al rey de Jordania, Moab es la actual Jordania de hoy, el reino de Jordania, se fue a Jordania, habló con el rey de Jordania y le pidió un favor, que mi familia puede estar aquí en tu país, porque sabe que allí pues las tropas de Saúl no entrarían a hacerle nada a su familia, pues era otro reino. Y para meterse ya a invadir a otro país, sí se metían en un problema mayor. Entonces le pide al rey de Jordania que le permita tener a su familia en ese lugar.
Y el rey de Jordania aceptó tener Jordania a lo largo de los siglos, de muchos milenios, ha tenido una muy buena relación con Israel y la tienen hoy. Y aceptó tener ahí a la familia de David, los padres de él, porque dijo David que estén aquí hasta que yo sepa lo que Dios hará conmigo. Es decir, David se había puesto en las manos de Dios para vivir o para morir, para terminar o para triunfar. Él está en las manos de Dios y él no está murmurando, ni está inconforme, ni está amargado con Dios por lo que está viviendo, Señor, sino que él está esperando lo que Dios haga. Y lo que Dios haga con él está bien. Alabanzas a Dios. ¿Cuántos estamos en las manos del Señor? Y lo que Dios haga con nosotros, eso está bien, con tal de que el nombre del Señor sea glorificado. Alabanzas a Dios. Aleluya. Hermanos, aquí hay otro asunto sobre el que quiero llamar la atención. Estos hombres necesitaban una sanidad interior. Aleluya, necesitaban urgentemente una sanidad interior. Y llegaron a un buen lugar. Si hay en la Biblia un hombre que no solamente tuvo en su momento la valentía de afrontar su pecado y públicamente pedir perdón, fue David. Pero también este hombre tuvo la capacidad de perdonar todo lo que le hicieron. Él le hizo bien a miles de personas, incluyendo al rey. Y ellos le devolvieron mal por el bien que les había hecho. Les hizo bien y ellos le pagaron con mal. Mas David tuvo la valentía de perdonarles a todos. A todos les perdonó. Alabanzas a Dios. Entonces, estas personas llegan a esta cueva y lo primero que encontraron allí fue una gran escuela donde se aprende a perdonar. Alabanzas a Dios. Cuando las personas sanamos interiormente, cuando sanamos por dentro, nos volvemos tan fuertes por fuera, que no hay gigantes que nos derroten. Alabanzas a Dios. Cuando la persona está herida por dentro, el más pequeño problema lo ve como el más grande gigante. Un pequeño terrón en el camino lo ve como una gigantesca montaña imposible de superar. Las personas destruidas por dentro son las más frágiles, las más vulnerables. Pero cuando una persona se sana por dentro, el más grande gigante lo ve chiquitico. El más grande problema lo ve pequeñito. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Esa es la escuela a donde asisten estas personas. Hubieran podido llegar a David diciéndole, alimentándole odios, diciéndole: David, no es justo lo que ese Saúl hizo contra usted, como que intenta matarlo, como que le lanza esa espada para traspasarlo. Siendo que usted le ha servido, ha sido el hombre de mayor éxito en sus tropas, en su ejército, y cómo le paga así. Pero David no se deja amargar el alma de nadie. Alabanzas a Dios. Cuando le hablaron de la posibilidad de hacer algo contra Saúl, él dijo: líbreme, Jehová, de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Que me guarde el Señor de hacer eso. Alabanzas a Dios. Es un hombre que tiene sanidad por dentro. Y cuando hay sanidad por dentro, hay fortaleza por fuera.
Alabanzas a Dios. Aleluya. De ahí que fue esa escuela. En pocos días esta gente fue sanando por dentro. Fue sanando por dentro. Y en la medida que vieron esa sanidad, sintieron deseos de hacer cosas grandes por David. Incluso estuvieron dispuestos. Era gente fracasada, gente derrotada. Y allí en esa cueva se convirtieron en los más valientes. Tanto que a futuro no se llaman los afligidos, no se llaman los endeudados, no se llaman los amargados, sino que se les cambió el nombre y se les dio el nombre de los valientes de David. Hasta el nombre fue cambiado. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Qué lindo cambiar también nuestro nombre. Si ayer fuimos fracasados, si ayer fuimos endeudados, si ayer fuimos afligidos, si ayer fuimos lo que sea, que nos convirtamos sanos por Jesús por dentro, nos convirtamos hoy en los valientes de Jesús. Alabanzas a Dios. ¿Cuánto de corazón queremos ser los valientes de Jesús? Los valientes de David están en el pasado, pero hoy tiene que haber un ejército más valiente que aquel de David. Y esos son los valientes de Jesús. Alabanzas a Dios. A ver un gloria a Dios de un valiente por Jesús. Mire una de las valentías que David mismo quedó impresionado. Fueron y habitaron en el desierto después de que dejó a sus padres a seguro en Jordania. Y estando en el desierto, descubren que su campamento, donde habían acampado, estaba tan cerca del campamento de los filisteos. Ahí estaban los enemigos. Y una noche, David dijo a sus hombres, pues les confesó que tenía una sed física tremenda. Y no hay agua en el campamento, ni dónde encontrarla. Eso es el desierto de Negev. Y cuando algunos hombres lo oyeron decir que tenía sed, siendo que antes eran personas fracasadas y derrotadas, de inmediato salió la valentía, afloró la valentía de esos hombres. Y se fueron y se metieron en el campamento. Imagínense, meterse a la boca del lobo. Una noche se meten al campamento de los filisteos, allí en medio de todas las tropas, de todos sus enemigos. Y de allí trajeron agua. Buscaron agua de la que tenían los filisteos, la que tenían los enemigos, y se la trajeron a David. Tanto que cuando David supo de dónde traían esa agua, la derramó en tierra, dijo, porque no me la puedo beber. Es como si me estuviera bebiendo la sangre de ustedes, porque expusieron la vida por mí. Cuando esa persona, ese hombre o mujer sana por dentro, tiene una gratitud tan grande y tiene un deseo tan grande de corresponder de alguna manera a aquel que le sanó el alma, a aquel que le salvó la vida, así sea exponiendo su propia vida. Aleluya. Quiere hacer grandes cosas para aquel que le salvó la vida. ¿Usted qué ha hecho por aquel que le salvó la vida? ¿Qué cosa grande ha hecho usted a favor de aquel que le salvó la vida? ¿Ah? Revise a ver, ¿qué valentía ha hecho usted? ¿Alguna valentía? ¿Ha hecho usted a favor de Jesús que le salvó la vida? ¿O hasta aquí nada? Estamos en ceros. ¿Ah? Revise a ver. ¿Alguna valentía especial ha hecho a favor de Jesús? ¿O no ha hecho nada? Pues si no ha hecho, todavía es tiempo de hacerlo. Está tiempo de hacer alguna valentía. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren hacer una valentía a favor de Jesús que nos ha salvado la vida? Alabanzas al Señor.
Alabanzas a Jesús. Y aquí viene esta parte. ¿Cómo demostrar, cómo ver, cómo fue esa escuela por dentro y sus resultados? Observen esto. Capítulo 23. El capítulo 23. Este capítulo sigue, capítulo 23, sí. Cuando David se va al desierto, en esos días coincide de que los filisteos vinieron e invadieron gran parte de Israel, con sus tropas, sus enemigos ahí vecinos, y se tomaron una ciudad que era una ciudad clave para los asuntos militares y para el desarrollo propio de Israel, que era la ciudad de Keila, una ciudad estratégica. Se tomaron esa ciudad los enemigos, y las tropas de Saúl no alcanzaron a repeler a los enemigos. Y David se dio cuenta que los enemigos, los filisteos, se habían tomado Keila y las habían arrasado. Y él consultó a Dios si debía de ir a librar la ciudad. Dios le dijo que sí, pero después consultó con sus hombres y los hombres le dijeron: no es posible que vayamos allá. Ahí están las tropas de Saúl. Nosotros combatiendo para ayudar a librar a Keila, y llegan las tropas de Saúl y nos encierran y nos rematan a todos, no podemos ir. Pero otra vez David fue y consultó de nuevo a Dios. Siempre el consejo que habrá que seguir es el de Dios. El otro consejo, por elocuente que sea, hay que revisarlo. Él volvió, a pesar de la sugerencia de sus hombres, fue y habló otra vez con Dios. Y Dios le dijo: ve, porque yo entregaré la ciudad en tus manos. A los enemigos que combaten la ciudad los entregaré en tus manos. Entonces fue y combatió contra los filisteos y libró la ciudad. Pero como habían dicho sus hombres, quedaron encerrados por las tropas de Saúl. Saúl se dio cuenta que ahí estaba David combatiendo a Keila, contra los enemigos que habían tomado Keila, y aprovechó para hacerle un cerco. Cuando David termina venciendo a los enemigos allí, tiene un cerco alrededor de todas las tropas de Saúl para matarlo a él y a sus hombres. Y ya no tiene David por dónde escapar. Está cercado, no hay por dónde. Y esa parte es la que describe el Salmo 18. Cuando él se vio encerrado y no hay posibilidad de escape, porque David intentó escapar por el lado de una montaña, pero por la otra iba avanzando las tropas de Saúl, y cuando llega es que está rodeado y no hay escape. Pero dice David en el Salmo 18: pero Dios envió su mano y me salvó. Alabanzas a Dios. Dios envió su mano y me salvó. Cuando estaba rodeado y prácticamente en manos de los enemigos, Dios lo libró. Cuando ya estaban a punto de acertarle el golpe final al pobre David, llegó un mensajero trayendo una noticia a Saúl. Saúl, otra vez los filisteos invadieron parte del país, hay que salir a enfrentarlos. Y cuando Saúl recibe esa noticia, que los filisteos, de nuevo, la parte final de ese capítulo 23, entonces salió, verso 13, entonces David salió de Keila junto con sus 600 hombres, es decir, inicialmente eran 400, ya ahora tiene otros, ya eran 600, y anduvieron errantes de un lugar a otro. Y cuando Saúl supo que David había huido de Keila, desistió de ir allá. Así David se quedó en la fortaleza del desierto y vivió en el monte del desierto de Zif. Esto es cuando ya había pasado, ¿qué?
que Dios lo libró por ese mensajero que llegó y le da la noticia a Saúl que otra vez los filisteos habían irrumpido en el país y había que salir a combatirlos. En ese momento Saúl dice, no, pues hay que ir a enfrentar a los enemigos, y dejó quieto a David y a sus hombres. Y en ese momento David logró salir con sus hombres con vida e irse al desierto y habitar en un sitio estratégico del desierto frente al Mar Muerto, que es En-Gadi. En-Gadi es un risco de los más, todo esto alrededor del Mar Muerto es de grandes riscos, pelados, rocosos, no hay vegetación, y en esos riscos arriba, en este risco en especial en En-Gadi, fluye una fuente de agua en toda la punta del risco arriba, como cosa pues misteriosa. En un desierto donde no hay agua, donde no llueve, y un risco, uno de los más altos, ahí hay algunos riscos altos, que son, pues este en especial, está Masada, que es otro risco alto, Masada, que es otro risco muy alto que hay por allí, y Qumran, donde se fueron hallados algunos rollos de libros entre los años 45 al 47. En Qumran también hay unos riscos altos. Y llegó hasta allí, en ese desierto, y allí Dios haría algo glorioso por David y por sus hombres. Aquí se ve el efecto de la escuela. ¿Cuál fue el trabajo que David hizo en la escuela? ¿Correcto? Para ser un buen profesor, primero tiene que haberse enseñado él, haber aprendido él. Hoy el mundo está lleno de profesores que ellos mismos no han aprendido y buscan que otros aprendan lo que ellos no han sido capaces de aprender. Desafortunadamente, pero David, lo que les enseñó a sus hombres, se los mostró con sus hechos. Y vamos a verlo en ese capítulo siguiente, que es el capítulo 24, del verso 12 en adelante, donde leímos ahora, al iniciar. Capítulo 23, ¿cierto? Pero quiero leer el verso 27 del capítulo 23 antes de llegar al 24. Verso 27 del capítulo 23, antes de que leamos en el capítulo 24 del verso 12 en adelante. Pero Saúl recibió un mensaje urgente que decía: los filisteos han invadido tus tierras, ven pronto a protegerlas. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Por eso el lugar se llama Sela. Esto quiere decir peña de divisiones. Quiere decir esa palabra hebrea. Y el capítulo 24, del verso 12 en adelante, que leímos ahora, mire los resultados. Había llegado Saúl con sus hombres hasta el lugar donde le habían dicho que David se había escondido, en En-Gadi. Al pie del risco cae la fuente y forma un gran pozo. Yo he estado ahí, en ese lugar, la iglesia en Londres me celebró un día un cumpleaños en ese lugar. Ahí comimos torta en En-Gadi, sobre una piedra plana que hay, una piedra grandota que hay plana ahí. Ahí nos hicimos y comimos torta un día en En-Gadi, al lado del pozo ese. Primer pozo que se forma con el chorro que cae de arriba, muchos metros de arriba cae un chorro de agua. Y a los alrededores de ese pozo había llegado Saúl con 3.000 hombres, 3.000 efectivos para buscar a David para matarlo. Y pernoctó ahí, y esa noche, entre tanto que duerme Saúl y sus 3.000 hombres,
montan guardia alrededor de él. Sin saber cómo, entró David al campamento de Saúl, en medio de todos, de 3,000 hombres que son su guardia personal. Y se entra David en ese lugar, y va hasta donde está Saúl dormido, y tiene la espada ahí al lado de la cabecera, ahí tiene su espada, y David fue y tomó la espada de él, y fue saliendo con ella. Si hay hombre araña, David sí era el hombre araña de verdad. Ese risco, la pared de ese risco es cóncava, es decir, ni siquiera está a nivel, sino que está así. No se sabe cómo hizo David, cómo lo logra para escalar un risco que es cóncavo, una piedra lisa, una roca lisa, y se sube hasta arriba a la punta del risco. Cuando amanece, David está arriba en la punta del risco y le grita a los hombres de Saúl, los acusa de traición. Ustedes han traicionado hoy al rey. ¿Cómo es posible que ustedes no hayan protegido al rey como tenían que protegerlo? Lo habían podido matar y ustedes no vigilaron. Entonces los hombres salen a decir, eso es mentira lo que dice ese David allá arriba, eso es mentira, ¿cómo que no lo protegimos? Si aquí estamos en guardia. Entonces levantó David la espada de Saúl, que era conocida de todos, y dijo, mire, ¿de quién es esta espada? Ah, pues es la del rey. Fueron a mirar, ¿verdad? No está la espada, la tenía David. Entonces, ya David, aquí está lo último que les dijo David fue esto: que el Señor nos juzgue a los dos, le dice David a Saúl, y que Él me vengue de ti, pero yo nunca levantaré mis manos contra ti. La persona sana por dentro nunca buscará vengarse. Alabanzas a Dios, nunca cobrará venganza. Y le dice, ¿a quién anda persiguiendo el rey de Israel? ¿A quién busca? Y mire la forma como se humilla David. ¿A un perro muerto? ¿Quién busca a un perro muerto? ¿Quién mueve todo un ejército y todo un reino para buscar una pulga? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez que nos juzgue a los dos y que vea Él mi causa y la defienda y me defienda de ti. Cuando David terminó de hablar, Saúl reconoció que esa era la voz de David. Saúl dijo, ¿acaso tú no eres quien habla? David mi hijo, siendo que hasta aquí había sido su enemigo, que lo busca para matarlo, ahora lo llama su hijo. Y en ese momento, el bien, mire, el efecto que produce aquello que dijo el Señor: a quien te maldiga, tú bendícelo, y a quien te haga mal, tú devuélvele bien por mal. Hazle bien. Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Déjalo que se muera de hambre, o dale de comer, porque haciendo esto harás que la cara le arda de vergüenza. Y eso fue lo que sintió aquí Saúl. Cuando vio lo que había hecho David, le ardía la cara de vergüenza y no pudo contenerse, comenzó a llorar. En ese momento Saúl lloró y enseguida dijo, tú has actuado con más justicia que yo, porque me has tratado con bondad, mientras que yo te he tratado por mal.
Hoy me has demostrado que tú eres un hombre bueno. Lo había perseguido todo el tiempo como si fuera lo peor. Y en ese momento su enemigo le dijo a David: tú me has hecho una gran demostración hoy de que tú eres un hombre bueno. Porque el Señor me puso en tus manos y no me mataste. Es decir, no solamente esa vez, ya había pasado otras veces, donde David tuvo la oportunidad de tener ahí a Saúl y cortarle la cabeza, y no lo hizo. Alabanzas a Dios. Y él dice: yo sé que Dios me puso en tus manos, bastaba que movieras esa espada, me dejabas sin cabeza, pero tú no lo hiciste. Y aquí viene una reflexión muy bonita, la que sigue. Verso 19. Aquí vuelve otra vez el prototipo de Cristo. ¿Quién, pudiendo matar a sus enemigos, los deja ir sanos y salvos? ¿Quién es aquel que, pudiendo acabar, exterminar a sus enemigos, en vez de eso los deja ir sanos y salvos? Alabanzas a Dios. ¿No es tremendo eso? Por eso Pablo dice: no, con nosotros que siendo aún enemigos. Romanos capítulo 5, versos 9 y 10. Siendo enemigos. Repasemos Romanos 5, 9 y 10. Vea esto. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y el 10. Porque si siendo ¿qué es lo que éramos de Cristo? ¿Hay aquí alguno que no era enemigo de Cristo en el pasado? Todos éramos enemigos. Todos, absolutamente todos fuimos enemigos de Cristo. Pero a pesar de que éramos enemigos de Cristo, y Cristo teniendo el poder de lanzarnos de una vez al infierno eterno de fuego, sin ninguna posibilidad, ¿sabéis qué hizo? Teniendo la potestad de hacerlo, nos perdonó la vida a todos. Alabanzas a Dios, Él nos perdonó la vida. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Alabanzas a Dios. ¿Quién, pudiendo matar a su enemigo, lo deja ir sano y salvo? Eso lo hizo David y eso lo ha hecho Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga por lo que hoy hiciste conmigo, le dice Saúl. Yo entiendo que tú vas a ser rey de Israel. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt
love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Alabanzas a Dios, ahora sí lo entiende. Antes no lo había podido entender. No es posible que ese hijo de Isaí vaya a reinar en mi lugar. Pero ahora sí lo entendió. Que bajo tu mano el reino de Israel será firme y estable. Un reino, un país, cualquier lugar, una iglesia, solo estará firme y estable si el que la gobierna tiene temor de Dios. Si Dios está con ese hombre, seguro que todo marchará bien. Yo sé que tú vas a ser rey de Israel y que en tu reino será estable y será firme. Lo está diciendo el enemigo. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Todo esto ocurrió ¿por qué? Porque había un hombre que estaba sano por dentro y fue capaz de perdonar a su enemigo una, otra vez y todas las veces. A todos los que le pagaron mal, a todos los que le devolvieron mal por bien, a todos los perdonó. Alabanzas a Dios. Esa es la persona que está llamada a triunfar. Esa es la persona que se puede parar tranquila, mirar al cielo, levantar sus ojos al cielo con tranquilidad. Es que no hay odios en su corazón, no hay amarguras. Las heridas que ayer tuvo ya fueron sanas. Aleluya. La aflicción puede ser causada por la enfermedad, por la economía, mas tener el alma sana. Muchas aflicciones habrán para el justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sí o no? Pero la amargura, es así, es un asunto que es como un cáncer que va por dentro. Recuerden que el cuarto grupo que vino a David eran los amargados de espíritu. Es esa gente que está destruida por dentro. ¿Por qué están amargados? Los traicionaron, los abusaron, los hirieron, los despreciaron, los pisotearon. ¿Cuánta gente va herida por la vida? Porque un día, sin tener la capacidad de defenderse, los abusaron. En su indefensión los abusaron. Y eso les ha quedado marcado y les ha marcado la vida desde entonces. Y los ha entregado a vivir una vida amargada, desgraciada, desdichada. Y estén donde estén, siempre están infelices. Porque llevan esas heridas por dentro, por ese abuso que le hicieron. Otros van heridos por aquella persona en la que esperaban tanto y como que los traiciona. Los traicionó el cónyuge, la cónyuge, el familiar, el mejor amigo. Y eso les quedó una herida por dentro tan grande que van amargados, desconfiados, infelices por la vida. Pero hoy tenemos que entrar también nosotros en la cueva de Adulam. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a entrar en la cueva de Adulam? Y encerrarnos allí con un hombre que aunque perseguido, aunque herido, aunque traicionado, aunque menospreciado, él sabe perdonar todo. Alabanzas a Dios. Entramos a la cueva de Adulam por la fe. Y no nos encerramos en este día con David, nos encerramos con el hijo de David, que es más grande que él, con Jesús de Nazaret.
aprended de mí que soy manso. Vengan, vengan, entren en la cueva. Mateo 11:28. Venid a mí todos, todos. ¿A cuántos invitó Jesús? ¿A cuántos invita Jesús a su cueva? ¿Qué tal si puesto de pie leemos este pasaje? Y vamos a hacer una oración, no solamente por la sanidad física, sino por esa sanidad interior tan urgente y necesaria, indispensable. Ya citaba una vez de Mandela, de Nelson Mandela, aquel que estuvo injustamente 27 años en una cárcel en Sudáfrica, diciendo que el odio es un veneno, una pócima de veneno que alguien prepara para su enemigo y termina tomándosela él mismo. Eso es el odio. Pero cuando estamos a los pies de Jesús no aprendemos así. Logramos esa sanidad interior. Mire la invitación. Allá leímos en Samuel los que fueron a David. Aquí leemos los que hemos venido a Jesús. Venid a mí todos, ¿quiénes? Los que estáis trabajados, cargados. Es decir, el mismo universo de personas que vino a David. Solo cambian un poquito las palabras, pero es lo mismo. Y asegura él, y yo, dice Jesús, os haré descansar. Luego dice el verso siguiente, el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y necesitamos aprender una lección hoy. ¿Qué lección necesitamos aprender en esta escuela? Necesitamos en esta escuela, lo primero que necesitamos aprender es esto: aprender de mí. ¿Qué necesitamos aprender en esta escuela de Jesús? Aprender mansedumbre, aprender humildad de corazón. Y cuando hayamos aprendido mansedumbre y humildad de corazón, ¿cuál será el resultado? Hallaréis descanso. Hallaréis descanso. Hallaréis descanso de esas heridas por dentro, de todos esos males que hasta hoy lo que han hecho es amargarle el espíritu, amargarle el alma, hacerle infeliz, atarle a la desgracia. Pero en este momento, a los pies de Jesús, vamos a aprender lo que Él nos enseña. Aprended de mí que soy manso. El texto dice que cuando le maldecían a Jesús, Él no devolvía maldición por maldición, sino que más bien los bendecía. Alabanzas a Dios. En la cruz del Calvario, perdónalos a todos los que lo hieren, a todos los que lo insultan, a todos los que le han lanzado esputos en el rostro, a todos los que se han burlado de Él y lo han menospreciado. Dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Perdona a esa persona que me ofendió. Perdona a esa persona que me traicionó. Perdona a esa persona que me abusó. Perdona, Señor, a aquel que me hizo tanto daño. Perdona a todo aquel que me hirió tanto, tanto emocionalmente. Perdónalo, Señor. ¿Cuántos tienen la capacidad de unirse hoy a Jesús y orar lo mismo? ¿Cuántos quisieran pedir perdón por aquel que los traicionó? ¿Cuántos quisieran pedir perdón por aquel que los hirió,
que los ofendió, incluso por el que en algún momento los abusó. Perdónalos, perdónalos. ¿Quién necesita esa sanidad interior? Señor, estoy luchando contra algo que llevo aquí adentro y no he podido desprender de ello. Porque fue muy grave lo que me hicieron, fue muy terrible el mal que me causaron. Pero dile, en este día, en el nombre suyo Jesús, voy a perdonar todo. Voy a pedir perdón para mis enemigos. No importa lo que me hayan hecho, pero yo no puedo seguir con mi alma herida, no puedo seguir con mi espíritu angustiado, no puedo seguir amargado por la vida. Aleluya. No puedo seguirme bebiendo esas pócimas de odio que llevo en mi corazón, que al único que hacen daño es a mí mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos necesitan sanidad interior? A ver, levante su mano con valentía, con seguridad. ¿Hay alguna cosa ya en su mente, en su recuerdo, en su memoria? De poco tiempo, de muchos años, puede ser desde su niñez, pero que ha estado gravitando ahí en su conciencia, en su vida, en su alma. Y se le ha convertido en una atadura y en una copa tan amarga cada vez que la recuerda. Pero en el nombre de Jesús hay sanidad. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Lo que hizo David con sus enemigos, Jesús lo hizo de una mejor manera. Aleluya. ¿Cuántos necesitan sanidad interior urgente, urgente? Y los que necesitan también sanidad física, vengan aquí de pie, vengan ahora. Hermano Andrés y hermano John, por favor, suban aquí por un momento. Aleluya. Hay que venir a Jesús. Si hay alguien que conoce tu dolor, tu llanto, tu tristeza, tu tragedia, tus heridas, ese se llama Jesús. Si hay alguien que sabe todo lo que tú has sufrido y has padecido por esto, es Jesús de Nazaret. Él conoce las horas tan amargas y desgraciadas que has pasado. Esas noches tan oscuras y difíciles, traumáticas y fantasmales que han azotado tu alma. Él conoce cada lágrima que ha rodado por tus mejillas en tu dolor, en tu aflicción. Pero Él está aquí esta mañana. Ven a Jesús. Todo aquel que tiene o esa necesidad de salud física o espiritual o emocional, venga. ¿Cuántos trajeron enfermos para sanar? A ver, ¿cuántos hay que trajeron enfermos para sanar? Pues venga, presénteselos aquí a Jesús. Esta es la oración por todos. Venga, de donde esté, venga. ¿Usted cree que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos? Pues venga. Que el Señor envíe sanidad. Que el Señor con su Espíritu Santo llegue ahora allá donde están las más profundas heridas,
incluso aquellas más rebeldes que no han querido sanar. Hermanos, ahí para iniciar la oración, pónganme Jeremías 17:14, por favor. Jeremías 17:14. Con estas palabras, con esta oración de Jeremías, queremos encabezar nuestra oración esta mañana. Mira esta oración de Jeremías. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Cuánto le quieren decir al Señor las mismas palabras de Jeremías? A ver, levante su voz. ¿Alcanzan a leer el texto? A ver, en alta voz díganlo.